Vamos a dar comienzo a la clase. Bien, lo primero que procede a hacer es una situación al marco histórico, al marco general de la situación política del siglo XVIII en España. Veréis incluso que llego hasta 1808. Tantas veces hemos dicho en clase que los siglos no son una centuria, no son 100 años. Hay siglos cortos y siglos largos. Por ejemplo, el siglo XIX es un siglo largo. Vendría a empezar aproximadamente con la independencia de las 13 colonias norteamericanas y vendría a concluir hacia 1914. Eso desde el punto de vista histórico, pero desde el punto de vista, como bien sabéis, de contar siglos, el siglo XVIII terminaría en 1799, 1800, pero para el caso que nos ocupa, llegaría hasta 1808. ¿Qué situaciones políticas se viven? Pues veréis que lo que vamos a tener en el siglo XVIII es la incorporación de una nueva dinastía. Ha fallecido Carlos II de Austria, ha fallecido sin herederos y en el testamento, ya entraremos en su momento de clase a debatir cómo fue este testamento, de qué manera se articuló y a quién benefició y a quién perjudicó. Lo cierto es que el nuevo monarca es Felipe V de Borbón, es un descendiente de Felipe III, Felipe IV, es por tanto alguien que tiene derechos dinásticos a la corona de los Habsburgo. Naturalmente, la corona de Aragón refuta este derecho. En 1700-1714 se produce la guerra de sucesión entre 1704 aproximadamente y 1714, una guerra que hay que incorporarla o insertarla dentro de una guerra europea que tiene unas connotaciones que hablaremos en su momento en clase, que ahora simplemente es un mero enunciado. En 1714 se produce precisamente mañana los catalanes van a conmemorar la Diada, porque es conmemoran, como digo, la derrota ante las tropas napoleónicas y la toma de Barcelona al asalto. Es, por tanto, a partir de 1714 se instaura una nueva planta política para Cataluña. Ya se había instaurado en Aragón y en Valencia. En realidad, en 1714 no está, es en 1716, lo que pasa es que se mezclan las cosas intencionadamente. En 1715 se produce la firma del Tratado de Utrecht. En ese Tratado de Utrecht se divide los intereses de la corona española y va a perder, como digo, la presencia española va a dejar de tener relevancia en Italia, porque así lo determinan las potencias en Utrecht. Lo que va a permitir es la consolidación de la dinastía de los Borbones en suelo hispano, y Felipe V va a ser un hombre que tenga dos mujeres. Por un lado, María Luisa de Saboya, que van a ser padres de Fernando VI, el heredero de Felipe V, y Isabel de Farnesio, con la que tendrá varios hijos, pero para el caso que nos ocupa, el más importante es el futuro Carlos III. Felipe V va a morir en 1746 y a destacar la gran figura de un personaje político de una gran talla como fue Patiño. Patiño fue el artífice de la idea de dulcificar el decreto de nueva planta de implantación en la corona de Aragón. Nueva planta política, ¿de acuerdo? Cuando fallece Felipe V, le sustituye, le hereda el trono su hijo Fernando VI. Fernando VI va a estar reinando, va a tener un reinado corto, 13 años, se va a casar con una portuguesa, Bárbara de Braganza, le va a dar estabilidad política a una monarquía, la de su padre, que había estado en lucha precisamente porque los intereses de Isabel de Farnesio era situar en distintos estados italianos a sus diferentes hijos, y eso va a llevar a una guerra continua. Los intereses españoles en Italia van a estar condicionados por los intereses de Isabel de Farnesio. Fernando VI va a terminar con esa política, se casa con Bárbara de Braganza, le da estabilidad en el lado portugués y va a encontrar la figura de un personaje, que ya lo estoy señalando aquí, de una altura política extraordinaria, que es Zenón de Somodevilla, marqués de la Ensenada. Este personaje va a fijarse en lo que Patiño va a hacer a través del decreto de nueva planta en la corona de Aragón, y va a intentar que haya una única contribución fiscal en la corona de Castilla. Quiere acabar con ese mare magnum de política fiscal que han implementado los Austrias,
que ya venía de la época de la Edad Media, las distintas figuras impositivas como la alcabala, los millones, los cientos, etcétera, etcétera, y quiere crear una única contribución basada en la riqueza, como digo. Y por eso va a ser el artífice de un trabajo enorme de captura de información que es el catastro de Ensenada, que es como nosotros le conocemos. Ese catastro de Ensenada, como digo, va a costar de cerca de unos 45 millones de reales de la época, va a abarcar a toda la corona y eso nos va a permitir hoy poder tener una información que es extraordinaria. Un gran historiador francés comentó que Francia no había tenido un político de la altura de Zenón de Somodevilla y, por tanto, las posibilidades de análisis de la sociedad, de la economía francesa equivalente en tiempo a la española no se dan en Francia. Morirá Bárbara de Braganza y Fernando VI era un hombre que adolecía de melancolía, era un depresivo como lo había sido Felipe V, su padre. Es una tradición que tienen estos Borbones, que tienen una cierta tendencia a la melancolía. Cuando muere Fernando VI, le sustituye su hermano, le hereda a su hermano, que es Carlos III. Carlos III es un personaje notorio porque cuando llega a la corona es un hombre que ya tiene una amplia experiencia de gobierno en Nápoles. Como rey de Nápoles y de Sicilia, él lleva ya diferentes años gobernando en aquel territorio, ha adquirido una relevancia política, una experiencia política, coincide el descubrimiento de Pompeya y Herculano precisamente con su reinado en Nápoles, y cuando muere su hermanastro Fernando VI, él viene a hacerse cargo de la corona. Trae una serie de gente ilustrada, gente bien preparada, italianos en un primer momento, y en este primer tiempo, uno de estos, perdón, es que voy dando entradas según se van incorporando, disculpadme que me despiste un poco. Su reinado se considera como la verdadera etapa del absolutismo ilustrado en España. El ministro más relevante, al que le va a otorgar una gran capacidad de acción, es Schillaci. Y durante el reinado de Carlos III se produce la expulsión de los jesuitas. Aflora cuando Schillaci pierde el poder, porque el motín de Schillaci, que eso tiene unas connotaciones políticas que hablaremos a lo largo del curso, que ahora no puedo entrar en ellas, y le va a suceder el conde de Floridablanca. Sí que le va a caracterizar a Carlos III y su reinado se va a caracterizar porque, de otras cosas, van a dejar sin efecto la famosa única contribución que pretendía Zenón de Somodevilla en Marqués de la Ensenada. A las élites dirigentes castellanas no les interesa para nada una única contribución basada en la riqueza. A la muerte en 1788 de Carlos III, fijaros que va a coincidir con la subida al trono de Carlos IV. Y Carlos IV se va a estrenar ni más ni menos con la Revolución Francesa. Es un personaje mediocre, es un personaje que tiene como mujer a María Luisa de Borbón, una mujer ambiciosa, tiene un complicado reinado, como digo, inicia secundado porque sigue el seguidismo de la política internacional, una intervención contra la Convención, contra la Revolución Francesa, pero con muy malos resultados. Va a dejar el poder en manos de un favorito, de un primer ministro que es Godoy. Y Godoy va a pactar con Napoleón y es el gran hombre de Europa, el gran hombre político de Europa, es Napoleón Bonaparte. Ya sabéis bien, porque no hace caso contarlo ahora, que Napoleón sedujo y llevó a Bayona al padre Carlos IV, que había abdicado en Fernando VII, quiere decir aquí, por favor, no Fernando VI, Fernando VII, a un hombre también muy ambicioso como Fernando VII, y en Bayona jugó con sus intereses, abdicaron la corona en favor de Napoleón a cambio de una buena pensión vitalicia. Y Guadarrama, sin solución de continuidad, como en toda España, la guerra de la independencia va a asolar Guadarrama. Van a fusilar a su alcalde cuando llegan los franceses, van a arrasar la villa, destrozan la iglesia, el pósito que mandó levantar Fernando VI, la actual iglesia,
destruyen el archivo y como respuesta la población se echa al monte y más afamado de los guerrilleros en la zona va a ser Juan Abril, un hombre que va a tener sus raíces aquí en Guadalajara. Esta es una fotografía de 1940, pero ¿qué más da? En 1814, 1815, cuando se acaba la Guerra de la Independencia, no penséis que podría ser muy diferente a esta imagen que estamos viendo. Esta es la torre, como bien sabéis, este es el pórtico convertido en iglesia desde aproximadamente en los años 20 del siglo XX. Sería más o menos así. Lo podéis encontrar cuando conmemoramos en 1808, en el 1800, el segundo centenario de la invasión napoleónica. Tenéis este libro que publicó el ayuntamiento y yo tengo ahí un trabajo que lleva por título Guadarrama y la Guerra de Independencia. Lo podéis conseguir en mi blog, en el apartado de publicaciones, o lo podéis descargar. Eso nos lleva ya a entrar a lo que es el catastro del Senada, la fuente de información en la que yo me he basado para la conferencia de esta tarde. Fijaros que el catastro del Senada, como digo, es una magnífica obra de captura de información con un fin, crear una única contribución fiscal basada en la riqueza. Aquí tenéis la portada de la declaración, de las respuestas generales que hizo la Villa de Guadalajara. Daros cuenta que dice provincia de Guadalajara. Todavía falta tiempo, hasta 1833, para que Javier de Burgos reubique las diferentes localidades y rectifique el mapa provincial. Este territorio, lo vamos a ver a continuación, pertenecía al duque del Infantado. Y el duque del Infantado, sus intereses estaban en Guadalajara. Por tanto, quiero dejar constancia que para este momento Guadarrama es una villa de señorío que perteneció al duque del Infantado. En las casas consistoriales y en la fuente antigua se veía el escudo del duque del Infantado, nos dicen los documentos, que es, como bien sabéis, este, que es hoy, por ejemplo, el de Collado Villalba, el emblema de Collado Villalba. Si comparamos el término municipal de aquel momento con el término municipal de ahora, este es el de ahora, este es el dibujo que hicieron los vecinos de Guadarrama que respondieron a la encuesta general, veréis que en lo sustancial el término no ha cambiado mucho. Veréis que prácticamente lo podemos superponer. El norte, por tanto, estaría hacia allá, por ahí se iba a Segovia, y serían estos los límites que se coincidirían con esta parte quebrada. Tenía una extensión amplia, de hecho, si veis el término de Guadarrama, es un término amplio, empieza en la loma divisoria de aguas, arriba en las cumbres, y llega prácticamente hasta algo más allá de Villalba. Es un término amplio porque tiene mucha zona de sierra y, por tanto, necesita un equilibrio en sus capacidades económicas para poder mantener una población sobre el terreno. Fijaros que aquí, para he querido hacer una evolución histórica de los habitantes de Guadarrama y, en consecuencia, os he puesto desde determinados censos, por ejemplo, del Censo General de Castilla de 1591, data de la Ensenada, el Marqués de la Ensenada, fijaros qué pérdida de población, y luego cómo se va a ir recuperando hasta 1940. Comparándolo con la población de hecho, tendríamos más o menos que había una población flotante en Guadarrama. Una característica de Guadarrama va a ser precisamente un lugar de paso, un sitio de servicio, como vamos a ver a continuación. Esto sería la comparación entre población de hecho y de derecho. De hecho y de derecho es simplemente una gráfica más que ayuda a comprender lo que estoy diciendo. Había una importante población flotante, muy notoria en este primer momento y mucho más hacia los años 30. He hecho una comparación, puesto que Guadalajara pertenecía a Guadalajara, he hecho una comparación, una comparación, como digo, perdonad que se... Una comparativa de la población que había en Guadalajara, capital de la provincia a la que pertenecía Guadarrama,
con la propia Guadarrama. Y si os dais cuenta, en el siglo XVI, la comparativa con la pérdida de población que ambas dos tienen es aproximadamente el 55% de la población de unos y de otros. De Guadalajara capital, claro, ¿dónde está Guadalajara capital en el 16? ¿Dónde en el 17? Mirad dónde está Guadarrama en el 16, mirad en el 17. Esto lo podéis encontrar en mi libro, La Villa de Tarabudo, Evolución Histórica de la Aldea de Ita, que se encuentra a vuestra disposición. Ahí tenéis todos estos datos en la biblioteca de aquí de Guadalajara. Bien, ¿cuáles eran estos bienes del concejo? ¿De qué vivía? ¿Cuáles eran los bienes comunales que tenía Guadarrama? Pues fijaros que tenía unas dehesas de... disculpad porque como se van incorporando voy dando entrada. Decía que tenía unas dehesas, tenía una dehesa de abajo, una de arriba, la dedicación pasto-siega, siembra, pasto, riego, monte, es decir, distintas. Fijaros qué riqueza de información tiene precisamente el catastro de Ensenada. Fijaros qué riqueza de información, porque esa riqueza de información es la que iba a permitir en su momento establecer una contribución única que pudiera ser asumible por los distintos municipios. Veis, por tanto, el detalle con el que se especifican todos los distintos bienes comunales que tenía la villa de Guadarrama. El total de fanegas declaradas oscila entre 386 a 396, son unos 123 hectáreas, serían equivalentes a 123 campos de fútbol. Si otra de las cosas que el catastro de Ensenada pide es determinar las calidades de las tierras. No es lo mismo, ni se cotizaría lo mismo, como podéis inferir, una tierra de buena calidad que otra de inferior calidad. Así que no solamente piden que se les determinen las tierras, sino las calidades. Y veis que ellos declaran que tienen hortaliza, tierra de buena calidad, de secano tienen 100 hectáreas, de mediana también otras 100, total 200 hectáreas, de prado y siego con riego y sin monte. Esto de prado y siego con riego y sin monte se refiere a que son prados que tienen irrigación, que se les puede regar y que lógicamente tienen más riqueza que si no tienen irrigación y que en consecuencia sufren los rigores del estío. Tienen prados de secano y monte, como veis, monte de chaparra, pinares, incultas por desidia, que realmente son pocas hectáreas, y por naturaleza. Incultas por naturaleza significaría que son difíciles por complicadas de poder cultivar. En realidad sería ese tipo de terreno que realmente no se puede trabajar sobre él, no se le puede sacar riqueza. En definitiva, ellos determinan las calidades de las hectáreas de toda la tierra que compone el término de la villa, que como veis ascendería a 858 hectáreas. No confundir con la anterior, que eran los bienes comunales. Aquí está incluido lo que son los bienes también particulares. Bien. ¿Y cómo se distribuían esos bienes comunales? Pues sobre un mapa de la Guadarrama de ahora, que tampoco ha cambiado mucho con respecto a su tiempo, al tiempo que nos estamos ocupando, veis que tenían en la serranilla 30 fanegas, zona que está la carretera que va hacia los molinos, la parte última colindando con los molinos, perdón, la serranilla. Tienen también en la Porqueriza, tenían 20 fanegas, hoy la Porqueriza sigue siendo un territorio de bien comunal. En la dehesa del Soto tenían 38 fanegas y tenían de 60 a 70 fanegas en la dehesa de abajo. Esto sería hoy el colegio, la zona donde se encuentran los colegios. Y en las Cabezuelas tenían también un monte de chaparra. ¿De qué vivía? ¿De qué vivía esta población? Pues veréis, vamos a analizar sus actividades económicas diferenciándolas de manera específica.
La molienda era una de las actividades económicas importantes. No molían más que 6 meses al año por falta de agua. Había 10 molinos, 6 operativos y 4 destruidos. ¿Y cómo se distribuían esos molinos? Pues eran así, como estáis viendo. El del Rey, que hoy es un restaurante, era propiedad del Real Pósito de la Villa y Corte de Madrid. El molinero que lo llevaba en renta, la gestión directa, como veis, le producía 7.000, venía a moler 7.000 fanegas al año, y el molinero que lo llevaba en renta se llamaba Manuel Bravo, el mismo que llevaba en renta uno de los 2 molinos que había en el Vado, que era propiedad de este señor Francisco Pérez. Y había un molino, también en el Vado, que era propiedad de las monjas franciscanas del Espinar. En el Espinar esto no lo saben. Ayer estuve precisamente por allí, por razones que no hacen acaso contar, y se sorprendían de que hubiera las monjas, las isabelinas del Espinar, tuvieran aquí una propiedad. Luego estaba el Prado de las Monjas, que es bien conocido en la zona, y estaba el molino Arena de la capellanía de María Fernández, es decir, una señora que había dotado una capellanía a favor de la salvación de su alma, y que había dejado este molino para esa capellanía, para que las rentas de la capellanía sirvieran para pagar las misas de la salvación de su alma. Y luego estaban, como veis, de 7 a 10 molinos, pues uno que era del partido, otro del Soto, otro en el Soto y otro sin nombre. Estos ya estaban destruidos para 1751. Las cosas van a empeorar, y a finales del siglo, de estos 7 molinos, de esos 6 molinos que hemos hablado, ya solo quedan operativos 3. 2 están situados en el Camino Real y otro está por debajo del camino. Hablemos del molino del Rey, el que compra el pósito de la Villa de Madrid para, junto al de Navas de la Asunción, poder servir como lugar de molienda y lugar de pósito para el abastecimiento de pan a la Villa de Madrid. Veis que fue propiedad de un vecino llamado Manuel de la Venta, y que estaban ya fallecidos hacia 1749. Fueron padres, según se cuenta en el Catastro del Senada, de Francisco Lorenzo Aguado, el más ilustre varón que haya dado nunca la villa de Guadarrama, en este momento, en el siglo XVIII, catedrático de prima en la Universidad de Salamanca, impartía teología en Salamanca, en la Universidad de Salamanca. El molino, este molino, estaba en condiciones deplorables, lo que impedía una actividad racional. Es decir, que cuando lo compra el Pósito de la Villa de Madrid, lo que hace es tirarlo y reconstruirlo. Toda esta documentación se conserva en el archivo de aquí de Guadarrama, que es donde yo lo he sacado. Y vais a ver esto tiene que pasar ahora. Este es el documento que se conserva aquí, precisamente, en el archivo de Guadarrama. Esta es la escritura, como digo, de aquí he sacado yo la información que os estoy contando, y aquí tenéis un dibujo de cómo era ese molino ya rehecho, el plano de la obra que había que hacer para que este molino estuviera operativo. Lo veis en planta, esta parte de aquí, y lo veis en alzado, esta parte de aquí. Esta línea que tenéis aquí se corresponde con esta línea divisoria de aguas, con esta viga divisoria de aguas, porque era una techumbre a 2 aguas. Como veis, decía, no sé por qué me va diciendo que se incorporan personas y me piden, bueno, los voy integrando. Bien, como veis, decía, se practicaba un CAF, de hecho ya lo tenía practicado, un CAF, un canal por el cual el agua del río Guadarrama se desviaba para que entrase con fuerza, y se desviaba mediante estos dos, en este círculo, hacia estas 2 ruedas de molino. Por tanto, movía 2 ruedas de molino. Como veis, era un molino, por aquí salía el agua que había pasado y molía las ruedas. Como veis, es un molino de mucha entidad.
Me interesa contar un poco lo de las monjas del Espinar porque digo que las propias monjas del Espinar, en el Espinar este detalle lo desconocen. Me ha llamado la atención, pero realmente es algo que la inmensa mayoría de los vecinos del Espinar desconocen, que hubo unas monjas allí, estas franciscanas isabelinas, que fueron exclaustradas tras la gloriosa revolución de 1868 y todas las monjas de la provincia de Segovia fueron a parar al monasterio de San Antonio Real de Segovia. Habéis estado conmigo, tiene una techumbre mudéjar magnífica y ahora que nos está escuchando el profesor Pedro Lavado, él nos estuvo explicando en una visita que hicimos a Segovia esa techumbre mudéjar. Desde que estuvieron allí hasta finales del siglo XIX, lo que se hizo fue reubicarlas en la ciudad de Segovia. Es decir, que pasaron del Espinar mediante un tránsito temporal en San Antonio el Real, donde estuvieron muchas de los conventos de monjas exclaustradas, y ahora ya dejaron de ser isabelinas y son conocidas en Segovia como las juaninas. Es curioso porque he encontrado un documento, no un documento, sino una referencia a una leyenda que explica cómo se produjo el famoso milagro de esas dos santas que llevaban en pleno invierno en un mandil, un alimento para los esclavos, los prisioneros, y de qué forma ellas, aunque cuando les preguntaron que qué llevaban en el mandil, dijeron que llevaban rosas. Bueno, pues es el mismo milagro, pero sucedido a dos personas diferentes, a Santa Isabel de Hungría y a Santa Casilda. Esta Casilda fue, según se nos cuenta, hija del rey moro de Toledo y hermana de Petrán, el moro al que se le apareció la Virgen en el monasterio de Sopetrán, en Guadalajara, en Ita, que habéis estado conmigo. Os lo pongo para que veáis precisamente cómo en dos lugares tan distintos como Hungría y Toledo se produjo el mismo milagro en dos personas diferentes. Son cosas de los milagros, no cabe duda. Santa Isabel fue reina de Hungría y se produjo, como veis, es una mujer que vivió en el primer tercio del 13, y Santa Casilda era algo más anterior a ella. La cabaña ganadera. Es curioso porque todo el mundo pensaría que el ganado bovino sería el predominante, al menos en el siglo XVIII. Pues no, veis que es el ganado ovino. Declaran 1000 cabezas de ganado ovino, 600 de ganado bovino, porcino 200. Esto es para alimentación de la propia población de Guadarrama. Fijaros el nivel de detalle del catastro que obliga a determinar cuántos de ese ganado bovino son machos, cuántas son hembras y cuántas son crías. Es una información extraordinaria, de verdad. Ganado caprino había 190, también para el propio alimento, para la fabricación de algo de lo que luego señalaré, que es el famoso queso de Guadarrama. El ganado caballar, que era pues para el transporte y sobre todo para el desplazamiento y el asno. Total, 2000 cabezas de ganado. Que de esta forma creo que se ve mejor la diferencia entre el ganado ovino y bovino. Nos dice Nazario Gómez Robles, que era cura de Guadarrama y Los Molinos, en torno a 1800, que a pesar de la abundancia de pastos se crían en su término poco ganado. A causa de ello pastan reses de abasto de Madrid y de ser vacunar las reses con las que hacen sus transportes. De eso vamos a hablar. Es decir, que siendo un lugar donde hay abundancia de pastos, los propietarios del término en realidad tienen poco ganado. Muchos de los que aquí pastan son precisamente ganado del abasto de Madrid. Por tanto, ellos no son más que alquiladores de unos bienes comunales donde este ganado se pasta. Lo he comparado, como veis, con 1889 para que veáis cómo el ganado ovino va a ir ganando preponderancia. El ganado bovino va a perder relevancia, fijaros las diferencias absolutas en cabezas, más 2000 a finales del 19 de ganado ovino, menos 300 de ganado bovino, y el caprino había aumentado notablemente. Son curiosidades que te indican
cómo la actividad económica va cambiando sus fuentes de riqueza. ¿Qué sucedió para que en 134 años disminuyese tanto la cabaña bovina y aumentase tanto la ovina? Hay una respuesta que es esta. El ferrocarril que se inaugura para el ferrocarril del norte, Madrid-Irún, 1856-1864, y luego específicamente la línea férrea Madrid-Segovia, que entra en funcionamiento en 1889, va a quitarle sentido a esa cabaña bovina que se dedicaba fundamentalmente a ser animal de tiro como voy ahora a demostrar. La implantación del ferrocarril va a hacer que todo este ganado y todo este servicio se vaya por el ferrocarril. En consecuencia, ahí tenemos el progreso va a ir en detrimento de, en este caso, de la cabaña bovina. Porque la actividad principal de Guadarrama era el transporte de mercancías hacia Madrid. Utilizaban unas carretas tiradas por bueyes ungidos por un yugo de madera, como veis aquí. El número de carretas era de 95, y el número de vecinos era de 130. Es decir, había por cada 1,36 vecinos había una carreta. Evidentemente, la actividad principal giraba en torno a la trajinería. Hasta no hace mucho, todavía en el siglo XX, antes de la guerra, muchas de estas carretas llevaban género a Madrid. Los habitantes de Guadarrama del siglo XVIII se dedicaban en lo fundamental a la trajinería. No es difícil de concluir. Tenemos aquí el pósito del trigo, la actual parroquia, la actual iglesia de San Miguel. Era el pósito, se molía en el molino. Alguien tenía que desplazar ese grano, esa harina a Madrid. Los habitantes de Guadarrama, 95 carretas para 130 vecinos pensados. Los Tomás López y luego un prisionero, un coronel inglés que pasa en 1808 por aquí, nos van a contar lo afamado que es el queso de Guadarrama. Fijaros que en este caso Tomás González nos dice que es memorable por su tráfico, por su comercio de quesos Guadarrama. Yo creo que aquí hay una idea para los agentes de desarrollo local. Naturalmente nos falta ya el elemento, pero bueno, seguramente alguna persona con inquietudes podría encontrar en el queso un punto de partida para un valor añadido, además de la magdalena de Guadarrama, el queso de Guadarrama. Sería recuperar una tradición, porque era afamado, como digo, en el siglo XVIII y principios del XIX, y para que ese coronel inglés que venía en una comitiva de prisioneros, al pasar por Guadarrama, refieran sus memorias que era memorable, quiere decir que tuvo proyección en el tiempo. Bien. Otra de las actividades importantes de Guadarrama era la madera, el carbón. Yo he encontrado muchos documentos en el archivo histórico de protocolos. Cuando estaba investigando otra serie de cosas, surgían documentos de venta de carbón, como veis aquí, de carbón vegetal. Un carbón que tenía un destino, la Villa de Madrid. Ahí es donde realmente se vendía. En consecuencia, este carbón se hacía en Guadarrama, un carbón de poca capacidad calorífica, como no se os escapa, pero que tenía su mercado en Madrid. Una manera de ganarse la vida, y ya veréis cuántas personas se dedicaban a la hostelería, era precisamente la atención a los viajeros. Luego vamos a ver que Guadarrama, no se nos escapa a nadie, es un lugar de paso. Es precisamente el gran éxito de Guadarrama desde tiempos inmemoriales es la ubicación en la que se encuentra. Es un lugar de paso, así que había que atender a los viajeros. Y fijaros la cantidad de mesones que tenía Guadarrama. Conocemos los nombres de todos los mesoneros de aquel entonces, el gasto que tenían, el beneficio que estiman las personas, los peritos que han sido seleccionados para que testifiquen estas respuestas generales
del catastro de Ensenada, porque, repito, el objetivo es determinar la riqueza, tanto individual como municipal. Y veis que todos tienen saldo positivo, según se constata en los documentos del momento. Había un mesonero, en este caso Francisco Álvarez, pero había otra persona que era propietario. En este caso era un arrendatario. En el caso, un arrendador. En el caso, perdón, un arrendatario. Pedro Rodríguez él y sus hermanos eran los propietarios. Pedro Lavajos era también el maestro de postas y el responsable de llevar la correspondencia. Bueno, no me entretengo en los nombres, los tenéis ahí. Veis que en definitiva de lo que se trata es de que había 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 mesoneros dedicados precisamente a cuidar de la salud alimenticia de los diferentes transeúntes que pasaban por aquí. También teníamos 2 escribanos. Estos son los ingresos que se les estimaba: tenderos, sacristán mayor, menor, notario, taberneros 2, un aguardientero, un cirujano, un mancebo de cirujano, maestro de postas y conducción de valijas, el obligado de la carne, es decir, a quien el municipio le había encomendado la tarea del sacrificio de la res, el que tenía la carnicería se decía entonces, el tablajero, que es el que vendía la carne, un bodeguero, un alojero y un maestro de línea, y 94 transportistas, como antes dije, que les reportaba 700 reales de ingresos globales. También había un maestro de obras, un oficial albañil, dos maestros de carpintería, uno de desastre, un maestro zapatero, 2 hacheros de los que se hacían las hachas, maestro herrero, carbonero, en fin, como veis, 50 labradores, 16 criados e hijos de labradores y de 18 a 20 jornaleros. Esto es importante porque si veis el padrón de 1935, que por fortuna se conserva, yo lo he estado consultando, la figura del jornalero es bastante profusa. Hay muchos más jornaleros, también la población ha aumentado, pero en proporción puedo señalar que hay muchos más jornaleros a principios del siglo XX que en este momento. No había panadería, pero sí había 6 molinos en activo y no había tienda de ropa. La gente se hacía su propia ropa, obviamente. ¿Cuáles eran las cuentas públicas? Pues según las cifras que declararon los vecinos de la villa de Guadarrama, los peritos a los que se les encargó responder a esta encuesta general, pues los ingresos sumaban 25.361 reales, los gastos 21.000. Había un superávit de 4.000 reales, 4.304. Y los gastos que tenía el concejo se distribuían de la siguiente manera: para retribuir a los oficios públicos 6.000 reales, conservación y mantenimiento era el 21%, mejor lo hacemos por cifras porcentuales, el 28% del total de los gastos era para pagar a los oficios públicos, el 21% conservación y mantenimiento, los actos litúrgicos y el sostén de los clérigos el 19%, las cargas de paso de tropa, la Guadarrama, al estar en un sitio de comunicación, tenía la obligación de atender este cargo de paso de tropas, iba por cuenta de los municipios. Gastos de viaje y representación, le llamo yo 7 reales, 7%, impuesto de vasallaje al duque del infantado 6% y para la caridad había dedicado una partida del 13%. Si lo hacemos de la manera en forma de gráfico, como veis, lo tenemos de la siguiente forma representado aquí a la derecha y algunos ejemplos de gasto que me ha parecido destacar. Al maestro de niños se le pagaba con 1.860 reales, el escribano, el notario, tenía 1.080 reales, el alcaide 960, cazadores de alimañas, decían de animales, en realidad eran alimañeros, eran estas personas a las que el concejo pagaba para exterminar esas alimañas, fundamentalmente lobos, algo que ha llegado hasta el siglo XX, por cierto. Conservación y mantenimiento, pues ahí veis, 1.500 reales para
cogeos, batidas y caza y cebos 980 reales, es decir, casi tanto como lo que se les pagaba a los encargados de esta tarea. El cura y el sacristán, 1957 reales, para los actos de Semana Santa, 916, para el suministro del paso de tropa, paja y cebada, 600 reales, y para la paja de los caballos de la guardia de Corps, que era la guardia del rey, cuando pasaba del Escorial hacia la granja. El apartado de sanidad es un apartado del que ellos no tratan, pero que me ha parecido oportuno tratar, porque en el fondo no hay mucha diferencia entre mediados del 18 y el último tercio del 19, que es de donde he tomado la información que ahora os cuento. En primavera y verano, las tercianas y las cuartanas, lo que llamamos paludismo o malaria, era la característica de la villa de Guadarrama. En primavera se les trataba con pequeñas sangrías y refrescos, y en el 88 eran peores, requerían quina y no es suficiente para evitar las frecuentes recaídas, dice el autor de esta información. En el invierno, lo característico eran dolores de costado, que en realidad era pleuresía, como lo conocemos ahora. En el invierno, sangrías con cocimientos pectorales y cordiales, y según tengo observado, los más fallecen en esta villa. Los que fallecen en esta villa, los más son despojos de esta cruel enfermedad. Infección bacteriana o vírica por inflamación de la pleura. Posiblemente mucha neumonía, mucha pulmonía. Había 20 en este momento, cuando se hace esta encuesta, 20 nacimientos anuales, decesos 22, el resultado era negativo. Nacidos 229, fallecidos 194, el saldo entre 1861 y 1866 es un saldo positivo de 35 personas. Es distribuido por enfermedades infecciosas, nerviosas, aparato digestivo, respiratorio, circulatorio, urinario y violentas, que venían a representar el 6% del total de los fallecimientos y que en este caso no eran 197 según va constatado. Esto es distribuido con este gráfico y la información la he tomado de Luis de León, que es el maestro de niños que hubo a finales del siglo XIX en Guadarrama, al que la Diputación Provincial de Guadarrama, lo que hoy llamaríamos la Comunidad de Madrid, encargó a todos los maestros que hicieran una breve historia con datos estadísticos de la localidad donde estaban destinados. Poca diferencia hay, en lo sustancial, entre las dolencias que describe Luis de León en el último tercio del 19 con las de mediados del 18. Por eso me he permitido ponerlo, aunque no corresponde a información del catastro del Senado. Esto sí que es del catastro del Senado. Cuando se les pregunta por la infraestructura sanitaria, dicen que la villa contaba con un pequeño hospital para atender a pobres, a enfermos y viajeros. Recordar una vez más que Guadarrama está en un lugar de paso y en consecuencia también había que atender a estos viajeros. Había un cirujano y un mateo ayudante, como antes hemos visto, contaba con la figura de un hospitalero que atendía el centro y económicamente, para sostener los gastos, se valía de la renta de 2 prados y de 4 censos o hipotecas. En una fecha imprecisa, pero siempre después de 1785, ese hospital dejó de existir porque por un descuido, nos cuentan, ardió, se quemó. Las rentas entonces, estas rentas de aquí, las que servían para sostener este pequeño hospital, pasaron a distribuirse entre los vecinos más pobres de la villa, es decir, se aplicaron a la caridad. Y patronos de la institución eran el alcalde y el cura, lo que hace pensar que en su origen fuera una fundación de caridad. Por eso el alcalde y el cura eran los responsables o patronos de esa fundación de caridad. ¿Cómo era la vida espiritual en Guadarrama? Pues mirad, es poco lo que aporta el documento, pero hay una información colateral que podemos seguir. 3 sacerdotes y un clérigo de Corona, es el que estaba tonsurado, pero aún no había recibido las 3 tonsuras, digamos que estaba entrando en la carrera sacerdotal. Un sacristán mayor y otro menor. Iglesias tenía la parroquial, bajo la advocación de San Miguel, y de la que dependían la iglesia de los Molinos y de la que en tiempos hubo en el lugar de San Macario, en la herrería, perdón, que estaba bajo la advocación de San Macario. Hoy, precisamente, la herrería se encuentra bajo las aguas del pantano.
y ermitas había 5. La de San Juan, en ruinas, se levantaba hacia el este. En otros documentos se puede leer que se llamaba, con un curioso nombre que no deja de sugerir cosas, San Juan ante Porta Latina. Se levantaba hacia el este en el límite con Collado Mediano. No se sabe muy bien dónde, pero posiblemente estuviera en un lugar muy específico, como digo, San Juan ante Porta Latina. Sugieren muchas cosas, lo dejo ahí. San Juan Bautista no indica dónde se encontraba, pero hay un prado de San Juan, posiblemente en esa zona, no sabemos exactamente dónde estaba ubicado, pero posiblemente hacia donde se encuentren hoy la urbanización llamada Las Villas, según hemos podido ver en un mapa de 1900 del Instituto Geográfico de 1920. En esa zona había las ruinas de una ermita. Me inclino por pensar que estaría aproximadamente, relativamente cercana a donde estuvo el matadero y hoy es un centro de formación. Por esa zona andaría. Estaría luego la ermita de Nuestra Señora del Rosario, que decían que estaba cerca del Cuatel, por tanto estaría hacia el sur. Nuestra Señora de las Angustias, esta es la más importante, se veneraba una imagen de especial devoción en el pueblo y se encontraba a 250 pasos entre poniente y norte. Nos ha quedado el resto, se está perdiendo porque ya poca gente, salvo los propios de Guadarrama, saben que lo que hoy es la zona de la urbanización Miranieve se llama Las Angustias. Ahí hubo una explotación resinera y en esa zona hubo una ermita y se llamaba Las Angustias porque había incluso era un lugar donde la gente que emprendía el camino, antes de que se abriera el camino del puerto, el camino de herradura que pasaba por la zona de Miranieve, Las Angustias, y que iba por la estación de Tablada y coronaba por el famoso camino del Arcipreste a través de Otero de los Herreros, llegaría a Segovia, era un camino muy peligroso y la gente, había un villadero y la gente se ponía bajo la advocación de esta señora, Nuestra Señora de las Angustias. Y luego tendríamos la ermita de San Roque, situada hacia el sur, dice la documentación, a 200 pasos del pueblo, muy cerca del camino que baja del puerto. Tenemos una calle de San Roque, pero a juzgar por la forma en que definen dónde se encuentra ubicada, no sé muy bien si se correspondería este San Roque con la calle de San Roque. Parece lógico deducir que sí y estaría en un lugar del que no tenemos hoy ninguna evidencia arqueológica. Las actividades de voto del Concejo, que costeaba con cargo al presupuesto, era la erección del llamado Monumento de Semana Santa, actividades en torno al Corpus Christi, de la que la villa era patrona, la festividad de San Juan y la festividad de la Asunción. Y si os fijáis, nada se dice en el siglo XVIII de la festividad de San Miguel. Curioso, es curioso. Guadarrama es un cruce de caminos, lo he dicho antes y vamos a verlo ahora. Fijaros sobre este mapa del satélite. Trazamos una recta norte-sur, otra oeste-este y otra que viniendo del puerto de la Fuenfría iría hacia Madrid por la zona de las Cabezuelas y Alto Grete. A poco que os fijéis, estamos hablando del camino de Segovia a Toledo, de la dirección hacia la Pitucia vía romana. Por aquí hay quien sostiene, está discutido y refutado por la profesión arqueológica, que lo que hay en Collado Mediano no es Meacum, la mansio de la vía romana que iba desde Segovia hasta Pitucia, pero hay una evidencia romana, precisamente en Collado Mediano. Y tendríamos en la dirección oeste Castilla la Vieja y Santander. Es un cruce de caminos. Precisamente el éxito de Guadarrama es el lugar donde se eligió para ubicarse.
Juan de Villuga, a mediados del siglo XVI, hace un repertorio de todos los caminos de España. Y cuando dice cómo hay que ir de Toledo a Segovia, de Toledo a Segovia, dice que hay que pasar, entre otros lugares, por Guadarrama. Es el camino que lleva Abderramán III, el califa, cuando va a ser derrotado en el siglo IX, en el siglo X, perdón, en la batalla de Simancas. Precisamente pasa por Guadarrama, porque viene desde Córdoba, Toledo, Segovia. Es el camino tradicional sur-norte. El lugar donde se asienta Guadarrama, como cruce de caminos, se convierte en negocio para aquellas personas que se establecen aquí y que dan servicio a los viajeros. 9 mesoneros, 2 taberneros, un abastecedor de carne, un tablajero o carnicero, un bodeguero y un alojero. Y es que cruzar el puerto en aquella época era toda una aventura. Antes de la construcción del nuevo trazado de Francisco Nangle, el ingeniero que lo abre precisamente en 1749-51 en el reinado de Fernando VI, el puerto era un camino de herradura y pasaba por las angustias, como ya he contado. Y fijaros lo que había que hacer: desmontar los coches y las calesas y a lomos de caballerías iniciar la aventura de ir por ese camino de herradura, ir por Tablada y cruzar por la zona del camino del Arcipreste y pasar a la zona de Segovia por Otero de los Herreros. No es de extrañar entonces que cuando Felipe III, estamos hablando de un hombre que va a ser rey, monarca, entre 1598 y 1621, o sea, 130, 140 años antes de que Francisco Nangle abra el camino del puerto, Felipe III, cuando lo atraviesa viniendo de Valladolid en marzo de 1606, celebrase con bailes y con festejos su llegada a la localidad de Guadarrama. Y a pesar del nuevo trazado, cruzarlo, a pesar del trazado de Nangle, cruzarlo era todo un riesgo a finales del 18. Fijaros lo que escribe Nazario Gómez Robles, el cura párroco de Guadarrama, a finales del 18. A un cuarto de legua de la cumbre del puerto existen 2 casas en donde residen los oficiales que cobran los derechos del real portado. Era el peaje. Era un camino real y había que pagar por utilizarlo. Era el peaje. Y había unos oficiales que cobraban ese portado. Y otros individuos destinados a la reparación del camino. Y una ermita, la ermita del Carmen. Allí mismo se está edificando un parador bastante capaz para el hospedaje de los pasajeros y se dice piensan en establecer población con el fin de poder socorrer más fácilmente a estos en los crueles temporales a que están sujetos en el invierno, a la cual tienen puesto el nombre del Carmelo. Esto que dice que van a construir esta edificación, esta población, hoy lo conocemos como Tablada. Y estamos ya prácticamente terminando. Estamos terminando, como decía, y tenéis estos 2 hitos que son los 2 monumentos que se levantaron para conmemorar el camino real de Nangle. Si tenéis presente todo lo que he dicho, vais a ver que hoy el escudo de Guadarrama no es el que tuvo cuando empezó, cuando cuando Fernando VI manda a elaborar a través del Marqués de Ensenada el catastro de Ensenada. No es este que era el que presidía las casas consistoriales, el de los Mendoza. Se optó por tomar como elemento identificativo de la villa de Guadarrama el puerto, el monumento al Alto de León y el emblema de Fernando VI. Quizá explique convenientemente por qué el municipio, en una fecha que yo no sé exactamente cuándo se tomó esta decisión, optó por dejar de lado a los Mendoza y decantarse por Fernando VI, que abrió el camino del puerto y que los que hicisteis conmigo este recorrido que hice por Guadarrama, explicando que hasta precisamente en 1751 el pueblo vivía hacia la zona del río, el caserío estaba hacia la zona de Levante Mediodía. La calle hoy se llama Marqués de Santillana, pero dirige hacia el río.
y no vivía hacia donde hoy está la calle Alfonso Sendra, la carretera de toda la vida, de toda nuestra vida, que ha cruzado el pueblo de Guadarrama, la gente vivía hacia el valle del río Guadarrama, porque por ahí se producía todo el camino y por ahí se iba precisamente hacia las Angustias y se coronaba. La apertura del Camino Real de Francisco Nangle, lo que hoy sería la antigua la Nacional 6, es lo que va a convertir a Guadarrama en una localidad de servicio y va a girar el caserío, los planos que tenemos así lo demuestran, se va a oscilar, va a derivarse a dar servicio a la carretera, a la gente que pasa por el camino. Bien, con esto concluyo la clase.